El día de hoy dio a conocer el semáforo delictivo las cifras de 2017 sobre diferentes delitos, sobre todo los de alto impacto, que han monitoreado a lo largo de los 12 meses del año que ya terminó 2017, y lo que ya sabíamos y que mucho lo hemos platicado en este espacio, pues 2017 resulta el año más violento en la historia de este país desde que hay mediciones al respecto, es decir, desde 1997, y llama la atención el nivel de homicidios dolosos, de ejecuciones que crecieron a partir de que se cometieron por el crimen organizado, 55%, entre otros delitos que vamos a ir desmenuzando en estos minutos. Santiago Roel es fundador y director del Semáforo Delictivo y está aquí en la cabina de W. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, gracias por la invitación, a tus órdenes. Cifras que, bueno, ya pintaban desde mediados de año que iban a acabar bastante mal, ¿no? Nosotros lo cantamos desde el primer trimestre, porque el 2016 había cerrado a la alza. Vimos la tendencia a la alza desde el primer trimestre, así lo alertamos. A mitad del año lo confirmamos, dijimos va a ser el peor año, fuimos la organización que así lo manifestó, y ya pues en el tercer trimestre ya no era novedad, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente es el peor año. Lo trágico es que si no hacemos nada diferente y con un año electoral en medio o encima, el 2018 puede estar peor, porque no hemos cambiado la estrategia, no hemos cambiado el fondo, no hemos querido entender la raíz del problema, o nos da miedo, o nos da controversia entender la raíz del problema, y por tanto pues no lo hemos querido cambiar. Nosotros lo hemos estado insistiendo desde hace muchos años. En esta cifra del 55% que crecen las ejecuciones cometidas en el ámbito del crimen organizado, hay muchas autoridades, muchos responsables, políticos, gobernadores que he escuchado que dicen, no podemos frenar las ejecuciones entre las bandas, ellos se matan entre ellos, sí, y eso cómo se mide, es decir, qué responsabilidad tiene el Estado sobre esas ejecuciones cuando se trata de peleas intestinas entre grupos de crimen. En primer lugar, no es cierto. ¿Cuántos periodistas no han matado? ¿Cuántos alcaldes no han matado? ¿Cuántos policías no han matado? ¿Y cuántos ciudadanos no han matado, no? Entonces esto no es de que es una guerra de ellos. ¿Quiénes son ellos, no? O sea, porque son pobres. Por eso les decimos ellos. O sea, ¿eso es lavarse las manos? Lavarse las manos, en primer lugar. Es una guerra que nos afecta a todos. Afecta el turismo, afecta la economía, afecta la paz en general de toda la población. Entonces no es una guerra de ellos ni un problema de ellos. Es un problema de México. Y eso es lo primero que hay que aceptar. Y sí, o sea, de la aceptación viene la solución. Si no aceptas eso, pues la principal responsabilidad es del Estado mexicano, porque el Estado mexicano ha creado esta guerra. Eso es lo interesante del asunto. Y el Estado mexicano puede resolverla. ¿Cómo ha creado la guerra el Estado mexicano? Por seguir la política de drogas de la prohibición, por entrarle a un plan Mérida que es una guerra frontal contra esto en lugar de tomar otras alternativas. Y entonces nosotros mismos hemos creado del Estado una economía informal, violenta y corruptora, que es un mercado negro de drogas, y nosotros podemos terminarla. Y cuando digo nosotros, me incluyo dentro de la sociedad, y yo no soy gobierno, ¿no? Pero lo primero que tiene que entender el gobierno mexicano es que ellos son los que han creado esto al seguir una política boba, ingenua y perversa como la de prohibición. Hay tres maneras de administrar, es decir, todo esto deriva del control, la lucha por los territorios, ¿no? Y el control del territorio, pues, para vender la droga. Después puede derivarse en otros delitos o en otros mercados, pero esto es la principal causa de financiamiento, de reclutamiento y de plata y plomo. Esto es lo que hay que entender y esto es lo que hay que terminar. Si no lo entendemos y no lo terminamos, pues hay tres maneras de hacerlo. Una es, la peor de todas, es con un plan Mérida, con una guerra frontal. Esto nada más países como Colombia o México lo han hecho y ahí están las consecuencias. No ha funcionado. Pues no, o sea, estamos gastando el doble en seguridad de lo que gastábamos en el 2006 y tenemos 5 veces más ejecuciones de crimen organizado y más del doble de homicidios, 150% más de homicidios, y nos han crecido todos los delitos.
La otra manera de hacerlo es administrar el problema, hacerse un poquito loco, como le hacen los gringos o como le hacen algunos países europeos, en donde dejan a pasar y dejan hacer. Ellos no atrapan capos, ellos dejan que se venda la droga en las calles, mientras no les cause mucha violencia. Sí hay ciudades como Detroit o como Nueva Orleans, algunas ciudades o barrios muy complicados, pero en términos generales mantienen a la ciudad en calma o al estado. Sí, los muertos los ponemos nosotros. Pues no, ellos tienen 60,000 muertos, más de 60,000 muertos al año por concepto de sobredosis de drogas. Por la consecuencia del consumo. Sí, entonces eso de administrar es relativo, ¿no? Tampoco es efectivo. La única manera y la más inteligente de realmente resolver esto es a través de la regulación de las drogas. Ahora, regulación no es libertad. Eso es lo que tenemos actualmente. Actualmente tienes un mercado negro violento y corruptor, insisto, en manos de mafias que te promueven las drogas desde cualquier edad, ¿no? En la regulación tú tomas el control de esto, les quitas el negocio, les quitas el dinero de esta manera al arrebatarles el negocio, tratas el tema como lo que es un tema de salud, te dedicas en lugar de a las balas a prevenir adicciones, a prevenir consumos. Ahí le inviertes ese recurso que no sirve para y al bajar tratamiento de los consumidores que tengan problemas. Tenemos que de ya regular la marihuana recreativa y otro tema sumamente importante que es regular el cultivo de la amapola con fines médicos. En lugar de estar generando heroína para el mercado norteamericano, para los gringos, vamos a generar medicamentos para los mexicanos. Esto es algo que se propuso hace tiempo por México Unido contra la Delincuencia. Es una magnífica idea, ya se ha hecho, Turquía lo hizo desde los 80, y estaríamos bajándole la exportación a los gringos de heroína, que nos puede ayudar a resolver el tema de la relación con ellos, y generar mercado y negocio pues desde el campesino de Guerrero, de Sinaloa, que pudiera estar viviendo de ingresos válidos y no en esta guerra estúpida, ¿no? Y además con el riesgo de ser asesinados. Claro, y además no les pagan lo justo, ¿no? Es una tragedia por el lado que tú lo veas. Es la peor política que puedes tener, la de la prohibición. Si tú mañana regulas drogas, pasado mañana ya quitaste este problema. O sea, el 75% de la violencia de alto impacto en este país es por el crimen organizado. Y hay ciudades en donde es el 100%, y hay estados en donde es el 90%. Tienes aquí los datos que publicas hoy, que diste a conocer hoy en el semáforo delictivo. Santiago Roel, su director y fundador. La tasa anual de homicidios por cada 100,000 habitantes en el país cerró el 2017 con 21. Sí, 21. ¿Es alta? Sí, muy alta, es la de las más altas en la historia. Son 25,000 homicidios divididos entre la población de México. 25,300 y cacho. Pero hay estados, como tú lo ves ahí, con tasas muy altas, de 70, de 60, de 50. Como Baja California, bueno, Colima 99, sí. Es altísimo, en una población relativamente pequeña. Baja California Sur 76. Así es. Guerrero 65. Sí. Baja California, la otra California 61, Sinaloa 45 y Chihuahua 43. Y si te vas a ciudades, no viene ahí, pero si te vas a algunos municipios, hay 14 municipios en México que tienen tasas más altas al 100, o sea, 5 veces más o más. Son focos ya no rojos, sino lo que les digo algunas: Los Cabos, Acapulco, Zihuatanejo, Culiacán. Entonces, son ciudades importantes. Y además turísticamente también importantísimas. Entonces, le estamos dando en la torre a la economía, vaya, más de fondo, le estamos apostando a la muerte, a la destrucción y a la pobreza, en lugar de estarle apostando a la vida y al negocio y a la riqueza. Porque el negocio de la marihuana es un negocio que en Estados Unidos actualmente vale unos 20,000 millones de dólares, va a llegar a valer 100,000 millones de dólares. A través de las regulaciones que han tenido. Si se regula en todos los estados, a eso va a valer. Y Canadá está regulando la marihuana y otras drogas, que en el caso de la marihuana es un gran negocio, farmacéutico, médico, textil, cosméticos, lo que tú quieras. Y nosotros peleados, volteando al pasado y con estrategias obsoletas, inservibles, tímidas, perversas. Ahora lo de la amapola también es un tema muy interesante, pero la verdad es que ninguna droga debe estar en manos de las mafias. Entre más peligrosa una droga, pues menos, ¿no? Ahora, los caminos más rápidos de atacar serían marihuana y amapola.
Yo te sugeriría que sí, si quieren empezar a decir, como el país no tiene experiencia en el debate, vamos a empezar por estas dos. Porque hablar de cocaína, se te van a echar encima. Pero fíjate qué interesante, por ejemplo, Suiza hace muchos años reguló la heroína, teniendo un grave problema. La distribuye gratuitamente el Estado a los consumidores, bajaron consumos, no se les ha muerto nadie de esto, ahí te aplican. Pero además fortalecieron sus medidas de prevención de Claro, adicciones. y te dicen, bueno, usted venga aquí, yo se la aplico, ¿no? Y pero le doy este folletito y le doy esta información. Y aquí está esta otra puerta donde usted puede encontrar un tratamiento, le ayudamos a conseguir trabajo. Hay mucha gente muy exitosa que como quiera es adicto a la heroína, déjame decir. Y con lo que se ha gastado en la guerra contra el crimen. Imagínate lo que podríamos estar haciendo. O sea, es el negocio que no estamos aprovechando en algunas drogas y es lo que gastamos que además no sirve de nada. Claro, la gente dice, oye, hay que sacar al ejército de las calles. Pues el ejército lo tenemos en las calles porque todo lo que hemos creado de este monstruo de mercado negro de drogas, pues ha copado a las policías municipales y estatales. A nosotros nos pasó en Nuevo León, yo soy de Nuevo León, y había 4 carteles peleándose en la plaza, y si no es por el ejército, pues no la libramos. Pero no puedes sacar al ejército hasta que no ataques la causa raíz. Y la causa raíz es una política de drogas equivocadas. No tenemos todavía un grave problema de consumo general en México, pero se ha duplicado el consumo en jóvenes, lo cual de es drogas. preocupante. Y ya tienes ciudades con problemas de consumo de metanfetaminas, que es horrible esta droga, porque es así te gancha. Drogas de diseño, digamos, ¿no? Pues sí, duras. peligrosas. Una de las ventajas de regular drogas blandas y empezar por ahí es que las drogas duras tienden a desaparecer. Son inventos de las mafias para hacer más dinero. De modas, tal vez. ¿no? Pues para ganar más lana, ¿no? Y no sabes ni qué te estás metiendo, no hay ningún control. Tú no sabes si la misma dosis que te tomaste la semana pasada ahora te va a matar o no. No sabes ni la calidad, No por sabes decirlo así, qué entre es, comillas, es una porquería. de las tachas que te estás metiendo. Bueno, fuera que estuviéramos hablando de marihuana. Marihuana sí sabes, ¿no? Puede traer más THC o menos THC. Pero la marihuana, mira, acabo de estar yo en Las Vegas, me invitaron al Congreso de Negocio de Marihuana en Las Vegas. Y ¿cuántos crees que fueron al Congreso? 18,000 asistentes, impresionante. Gente de traje y corbata, o sea, hombre de negocios, médicos, hombre de negocios, científicos, industriales, ya sabrás. Y me quedé pensando, 18,000, ¿qué es 18,000? Son los mismos, es el mismo número de ejecutados que vamos a tener en México. Allá están haciendo negocio y vida. En 6 meses, ¿no? Y aquí tenemos, 18,000 ejecutados en el año. Más vamos a cerramos con 19,000. Pero si comparamos... Solo ejecutados, claro. Sí, entonces, de los ejecutados del crimen organizado y allá haciendo negocio, y somos frontera. De hecho, la marihuana mexicana es considerada una porquería en Estados Unidos, es decir, comparado con las cepas que ellos tienen en Oregon o en Washington, o las ya que, hoy con el cultivo, o las que ¿no? tienen en Canadá. Tienen cepas pues muy sofisticadas, es como el vino, no es cualquier vino, ya hay de qué tal región. Un tratamiento, y hay unas cepas muy peligrosas, digo, con mucho THC, con muchas sustancias psicoactivas. Ahora sí que para el abanico de la venta, ¿no? Sí, pero me sorprende que los mexicanos seamos tan torpes en entender un tema que es tan fácil de entender. Todos los demás temas, mal gobierno, desigualdad social, nos va a llevar años resolverlo. Se puede hacer una vez que resuelvas este. El de las drogas, si tú mañana regulas estas dos, cuando menos, le estás quitando a México el 75% de la presión que tiene de plata o plomo, en la que ninguna autoridad se puede defender, ningún juez es capaz de defenderse de esto, ¿no? Entonces estamos postrados, estamos de rodillas, estamos humillados. Es una política de Estados Unidos perversa porque nos usa de piñata a nosotros por no reconocer su propio problema de adicciones, ¿no? Y yo no entiendo, vaya, lo que me sorprende es el silencio de los mexicanos. Somos de los pocos que habla de esto en México. México Unido contra la Delincuencia, nosotros, algunos otros por ahí, pero somos muy pocos. ¿En dónde están los empresarios? ¿En dónde están los académicos? ¿En dónde están las cámaras? ¿Y eso es a lo ¿En que dónde iba, están los estudiosos hablando de esto? Hay ONGs. Bueno, Juan Ramón de la Fuente incluso... Claro, y ha publicado libros. Y hay algunos políticos. Cuando se hizo el debate aquel de las drogas, ordenado por el presidente Osorio Chong, aunque llevaba ya 15 años en México, pero bueno. Lo que te quería preguntar, Santiago Roel, estamos platicando con el fundador y director del Semáforo Delictivo, que ha dado a conocer
pues digamos que las cifras globales del 2017, que no son nada buenas, es el peor año en violencia, insistimos, en los últimos 20 años, desde que se mide el fenómeno de la criminalidad y la violencia con cifras oficiales y creíbles. ¿Qué es lo que nos estorba a México para este problema, para combatir este problema? Uno, el puritanismo, el conservadurismo, Estados Unidos. Estados Unidos definitivamente, y de Estados Unidos la DEA, ¿no? Quizá la CIA también tenga interés porque es una manera de estar interviniendo en México y se meten en el ejército mexicano y la marina y las policías, ya están metidos, ¿no? Pero nos estorba más la falta de información. Fíjate que no es tanto prejuicio, sino la falta de información. A mí me ha tocado participar con madres de familia en estados conservadores como Michoacán, les explico esto y lo entienden muy rápidamente. Platico con gente y en 5 o 10 minutos entienden la lógica económica detrás de esto. O la liga que hay del interés político con el interés del narco. ¿A quién ha beneficiado la prohibición? Pues nada más a los narcos y a los narcopolíticos y a la DEA. Y a la industria armamentista de Estados Unidos, a nadie más, a los mexicanos, a nadie, ¿no? Es mucho más negocio la paz. Podríamos estar creciendo al doble de lo que estamos creciendo en México, con una economía, con un país inteligente que tomas buenas decisiones, que no te sientes hasta mal en el extranjero cuando viajas, cuando dicen mexicano, uy, este cuate es narco, ¿no? O este cuate viene de un país que no sabe resolver sus problemas. Mira, estamos en un año electoral. Si no hacemos nada, va a ser peor que el 2017. ¿Así es la tendencia? Sí, claro, porque cuando hay tema electoral se trastocan los intereses ya entre crimen organizado y política y se hace una turbulencia. Y el siguiente, ya con un cambio de gobierno, pueden ser muy malos. Pero me preocupa que ningún candidato esté tocando el tema. Andrés Manuel con la amnistía. Andrés Manuel habló de la amnistía, lo criticaron mucho. Fue valiente en proponer algún cambio importante, pero yo te puedo decir que las amnistías funcionan bien en guerras civiles. Esta no es una guerra civil, esta es una guerra por un negocio. Entonces hay que quitarles el negocio. Creo que Andrés Manuel debe seguir explorando vías innovadoras y nuevas, y esta es la efectiva, no hay más. En el caso de Mid, pues yo veo que está proponiendo más de lo mismo. Extinción de dominio, lavado de atacar dinero. El lavado de dinero y atacar la venta de armas. Pues eso es lo que se ha estado tratando de hacer y estás combatiendo síntomas, no causas. Nunca vas a poder cuando atacas el síntoma y no la causa. O sea, el paciente tiene cáncer, vamos a extirparle el cáncer y entonces sí nos van a funcionar las demás cosas. Ricardo Anaya no se ha manifestado en el tema, nada más ha criticado al PRI. No se ha manifestado. Y no es tema normalmente de bandera político-electoral, es decir, desde hace pues unos años saben que no van a ganar en ese tema. No, les da un poquito de miedo, porque es un tema que hay que explicar, pero Ricardo Anaya explicó lo de la renta fija universal, que no es un tema fácil, lo hizo bien, y creo que lo hizo con valentía. Yo creo que es el gran gol que no han chutado estos, Es el gran tiro a gol que no han chutado, porque vas a tener muchos millennials, muchos chavos de 18 a 35 años votando en esta elección, que están hasta el gorro de esta guerra, que entienden bien el tema, y que para ellos incluso pues, son oportunidades de crecimiento y de negocio, ¿no? Y no seguir más de lo mismo. Vaya, entonces, con la situación actual de las precampañas, ¿ves un año 2018? Ahora, sí, muy malo. Déjame ponértelo en términos más dramáticos. Lázaro Cárdenas lo entendió desde 1940. Lázaro Cárdenas reguló las drogas. Lo presionaron los gringos y tuvo que echar marcha para atrás porque que duró 3 meses, una cosa así, pues ¿no? Es que le cortaron propuesta. El suministro de opioides, justamente. Entonces, por eso van de la mano lo de la Pero tú te imaginas hoy, 2018, siglo XXI, un presidente de la República que se ponga a repartir las dosis. Canadá lo está haciendo. Pero en México. ¿Qué? ¿En México te lo imaginas? Pues mira, aún no, mientras no lo metamos a la agenda política. La idea sería que cuando menos 2 candidatos o un candidato lo tomara y entonces ya es tema de agenda, ya es tema de discusión. Creo que un candidato inteligente puede explicar esto en 10 minutos y el auditorio lo va a entender, mucho más que una amnistía, ¿no? Esta es una verdadera solución de fondo. Ahora, si no lo van a hacer, bueno, pues vamos a seguir en más de lo mismo. Y el siguiente sexenio va a ser igual, no porque entre alguien nuevo va a cambiar. Ya lo vimos, entró Peña Nieto, siguió haciendo lo mismo que Calderón, y aquí estamos postrados. Entonces,
pues ¿cuántos muertos más queremos? O hasta que los gringos nos digan, oye, ya párenle, ¿no? Regulen la marihuana porque nosotros ya la regulamos en el gobierno federal, o que seguiremos siendo sumisos a los norteamericanos. No entiendo el por qué no podemos ser más inteligentes, más innovadores, más valientes y más nacionalistas. Es un tema muy interesante. Pero sí te pronostico, si no hacemos esto, nada nos va a funcionar, ni el sistema penal acusatorio, y no van a bajar ni otro el tipo mando de delitos único. tampoco, ¿no? No, pues nada, a eso me refiero, no. Y no nada más son los delitos, es la corrupción de alto impacto. Que tenemos un grave problema de corrupción en México, pero también 75% de esa corrupción deriva de crimen organizado, deriva de mercado negro de drogas, porque es plata o plomo. Vamos a quitarle la plata y va a haber menos plomo. Así de sencillo. Pues ojalá que se te oiga ahí en las campañas. Mira, para que se acerquen. Los medios de comunicación ya lo están entendiendo, lo han entendido, lo promueven, lo captan. Necesitamos ONGs, hay ONGs que se oponen a mí, claro, están financiadas por Estados Unidos, o veto a saber, ¿no? Hay mucha ignorancia en el tema, necesitamos cámaras en esto, necesitamos sindicatos, necesitamos empresarios, necesitamos gente pensante, maestros, que hablen del tema. Es un tema lógico, hay que tratar esto como lo que es un tema de salud, no hay más ciencia, y es un tema económico. Los mercados se combaten con leyes económicas. Aquí y en China no es un problema de cultura, ni educación, ni nada. De hecho, los países más ricos y más educados tienen más consumo de drogas, ¿verdad? Es un tema de incentivos económicos, dónde los ponemos, y eso es lo que mueve al sistema. Y sí, hay otros delitos que sí se combaten con policías y sí se combaten con fuerza. Sin duda, el robo de combustibles, tráfico de personas. Robo de negocios. Ese es otro tema, ¿no? Y también se combaten con prevención y con información. Eso es lo que hacemos nosotros en el semáforo delictivo. Cuando vamos a darle asesoría a un estado o a un municipio, trabajamos con todas las secretarías, trabajamos con mucha información, trabajamos con ciudadanos y trabajamos preventivamente, y sí funciona. Pero hemos llegado a tal grado de deterioro en el país que estamos contra la pared, ¿no? Tenemos este monstruo que nosotros mismos hemos creado, este Frankenstein, y si no lo quitamos nosotros, nadie nos lo va a venir a quitar. Santiago Roel, fundador y director del Semáforo Delictivo, muchas gracias por estar aquí esta tarde en la cabina de Ahí está nuestra página para el que quiera meterse, semáforo.mx, y ahí están todas estas noticias, estos temas, y nuestro Facebook, Semáforo Delictivo, donde tenemos mucha gente y mucho de estas discusiones. Ahorita subimos el link de la página a las redes sociales del Hueso. Gracias, Santiago, de nueva cuenta. Gracias a ustedes. Santiago Roel, director y fundador del Semáforo Delictivo. ¿Usted cómo anda en su localidad, en donde nos escucha? ¿Cómo ha percibido la violencia en su lugar de origen? Llámenos 51668900, 01807-181414, o escríbanos en las redes sociales @elhuesomx, en Twitter o facebook.com/elhueso. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más.